aquello que nos dicen, no hagas, no mires, no quieras. ¿Por qué será que, tantas veces, es justamente eso lo que más despierta nuestra curiosidad, nuestro interés y, sí, nuestro deseo? Aquel aparente sabor especial del fruto que nos es negado. ¿De dónde realmente viene? Bienvenidos a Más allá del inconsciente. Hoy, nuestra conversación va a explorar uno de los aspectos más intrigantes de la experiencia humana. Deseos prohibidos, ¿por qué nos atraen tanto? Si usted ya se sintió dividido entre lo que está permitido y aquel impulso que jala hacia el límite, este video ofrecerá claves importantes para comprender esa atracción y sus raíces en nuestro mundo interno. Prepárese para mirar hacia lo prohibido de una forma diferente. Antes de examinar de cerca las raíces psíquicas de esa atracción peculiar por lo que nos es vedado, vale la pena reconocer lo cuán antigua es esa dinámica, lo cuán presente está y se repite en nuestra cultura y en nuestras vidas. La idea del fruto prohibido no es, de forma alguna, una invención moderna o una particularidad de algunos. Ella se hace sentir en innumerables narrativas que atraviesan la historia de la humanidad. Pensemos un poco sobre eso. Desde los mitos más fundamentales que conocemos, como la conocida historia de Adán y Eva en el paraíso y la manzana que no debería ser comida, o la curiosidad fatal de Pandora frente a la caja que le fue confiada para no abrir, hasta grandes obras de la literatura y del cine, la atracción por lo que es prohibido es un tema central y recurrente. Son historias que nos hablan de personajes que, justamente por causa de una interdicción, de un límite impuesto, sienten un impulso aún mayor, una curiosidad irresistible en dirección a aquello que les fue negado. Parece que la propia prohibición tiene el poder de encender una llama. Y no necesitamos ir tan lejos, buscando apenas en grandes narrativas. En nuestro cotidiano más simple, podemos observar esa misma fuerza en acción. La niña pequeña que, con sus ojitos brillantes, se siente irresistiblemente atraída por aquel objeto que los padres acaban de decir, no toques ahí. La fascinación casi magnética que los secretos y los misterios ejercen sobre nosotros, desde la infancia hasta la vida adulta. El interés que muchas veces surge de forma espontánea por informaciones, lugares o experiencias que nos son restringidos o de difícil acceso. Son pequeñas pero significativas, muestras de cómo el no permitido puede volverse especialmente interesante y deseable para nosotros. Eso nos muestra, de manera bastante clara, que la atracción por lo prohibido no es en sí misma una desviación de carácter o una falla moral que alcanzaría apenas a algunos individuos. Por el contrario, esa dinámica parece ser una característica profundamente humana, una respuesta casi que esperada frente a un límite que nos es impuesto. Pero ¿por qué esto sucede? ¿Qué el psicoanálisis tiene que decirnos sobre esa intrigante faceta de nuestro desear? El psicoanálisis, desde sus orígenes con los trabajos pioneros de Sigmund Freud, ofrece una mirada particular y muy rica sobre esa cuestión compleja del deseo, por lo que es prohibido. Y el primer punto fundamental de esa perspectiva, es que ella busca ir más allá de un simple juicio moral sobre esa atracción. No se trata, para el psicoanálisis, de clasificar esa atracción como cierta o errada, buena o mala en sí misma, como haría un código de conducta puramente externo. En vez de condenar, o de simplemente justificar esa tendencia humana, el psicoanálisis se propone una tarea más profunda. Comprender cuáles son las raíces psíquicas de esa atracción persistente. ¿Por qué el ser humano de forma tan consistente parece sentirse especialmente instigado por aquello que le es vedado, por aquello que carga la marca de la interdicción? La respuesta no está en la superficie, en la simple terquedad, o en una supuesta debilidad de voluntad, sino en las dinámicas complejas de nuestra constitución como sujetos deseantes. Para Freud, la relación entre el deseo, la ley que lo limita y organiza, y la posibilidad siempre presente de la transgresión, no es un detalle accidental de la vida psíquica, sino uno de los ejes centrales en la formación de nuestro psiquismo. Es en ese juego complejo entre lo que queremos, lo que nos es permitido, y lo que nos es prohibido que nuestra identidad como sujetos que desean se forma. Lo prohibido, por lo tanto, no es apenas un obstáculo externo al deseo. Él participa activamente de su propia creación, y paradójicamente, de su intensidad. Entender esa dinámica intrincada es crucial para quien busca conocerse más profundamente y lidiar de forma más consciente con sus propios impulsos y con los límites que la vida nos impone. Es una invitación a pensar sobre cómo la interdicción puede de manera sorprendente acabar por alimentar aquello que ella misma intenta contener. Vamos a investigar esto más de cerca. Vimos cómo la atracción por lo prohibido es una característica humana,
y cómo el psicoanálisis busca comprenderla para más allá de un simple juicio moral. Pero ¿cómo, exactamente, una prohibición puede acabar por atizar nuestro deseo, en vez de simplemente apagarlo? Es aquí que las reflexiones de Sigmund Freud se vuelven especialmente esclarecedoras, y nos ofrecen una nueva perspectiva. Freud percibió que la ley, la interdicción, al nombrar algo como prohibido, paradójicamente confiere a ese algo un estatuto especial. Antes de la prohibición, tal vez aquel objeto o aquella acción fuesen apenas una más entre tantas posibilidades. Pero, a partir del momento en que una voz de autoridad dice eso no puede, aquello que fue interditado gana un destaque, una singularidad que no poseía antes. Es como si, al decirnos no pienses en el elefante rosado, la imagen del elefante rosado se volviese casi imposible de apagar de nuestra mente. La prohibición, en ese sentido, no apenas reprime, ella también puede iluminar el objeto prohibido, volviéndolo más visible e intensificando nuestro deseo por él. Si la prohibición puede destacar el objeto e intensificar el deseo, existe también un otro elemento crucial en esa dinámica. La propia transgresión, el acto de cruzar la línea demarcada, puede volverse, en sí mismo, una fuente de una excitación particular. No se trata apenas de obtener el objeto prohibido, sino de la sensación que el propio desafío al límite nos proporciona. Para el psicoanálisis, esa excitación ligada a la transgresión puede tener raíces profundas. Puede estar conectada a un deseo inconsciente de desafiar la autoridad, sea ella externa o la autoridad internalizada que constituye nuestro superego. Quebrar una regla puede ser una forma de afirmar la propia fuerza o autonomía. En esos casos, el sabor de lo prohibido no vendría apenas de la conquista del objeto en sí, sino de la propia aventura de burlar la vigilancia, de experimentar el riesgo, de sentir la adrenalina de estar haciendo algo que no se debe. Es como si el propio acto de prohibir la prohibición de decir no a la ley, contuviese una centella de placer, una afirmación de potencia, aunque momentánea y muchas veces seguida de culpa. Hablamos del superego, como esa instancia que internaliza la ley y las prohibiciones. Podríamos pensar que un superego fuerte, simplemente nos alejaría de los deseos prohibidos. Pero la relación es bien más compleja y por veces, ambigua. Un superego excesivamente rígido y punitivo puede paradójicamente acabar por alimentar aún más la atracción por lo prohibido. ¿Cómo esto sucede? Un superego que impone reglas de forma muy severa, que critica y pune constantemente, puede generar una presión interna tan grande que el deseo por lo prohibido surge como una rebelión inconsciente. Es una tentativa desesperada de encontrar una válvula de escape, un respiro, aunque eso implique en más culpa y punición después. Es la lógica del ya que soy culpable mismo. En algunos casos, puede haber hasta una búsqueda masoquista por la punición que la transgresión atraería, como forma de aliviar una culpa inconsciente aún más antigua. La dinámica entre nuestro ideal del ego, aquello que aspiramos ser, y los impulsos que lo contrarían, también representa un papel aquí. Lo prohibido puede ser una forma de confrontar ese ideal, o de expresar la frustración por no alcanzarlo. Ya vimos cómo la propia ley y nuestra instancia moral interna, el superego, pueden tener un papel inesperado en volver lo prohibido más atractivo. Pero el psicoanálisis nos invita a ir aún más profundo, a investigar las verdaderas configuraciones inconscientes que se manifiestan por detrás de esa fascinación. ¿Qué más está en juego cuando el no puede se vuelve tan seductor? Una de las claves está en nuestra historia más antigua. En la infancia, todos nosotros vivenciamos deseos intensos, que por diferentes razones, fueron considerados prohibidos, y precisaron ser reprimidos. Pensemos por ejemplo, en la complejidad de los sentimientos y deseos que surgen en el contexto del complejo de Edipo, donde el amor y el odio se unen en relación a las figuras parentales, y donde la niña se depara con interdicciones fundamentales. Esos deseos infantiles, cuando intensamente prohibidos y no elaborados, no desaparecen. Ellos permanecen activos en el inconsciente, y pueden buscar, a lo largo de la vida adulta, formas de manifestarse. La atracción por objetos, personas o situaciones que cargan la marca de lo prohibido, puede ser, entonces, una forma de repetición. Es una tentativa inconsciente de escenificar nuevamente aquel escenario original, tal vez en la esperanza de, esta vez, obtener una satisfacción diferente, o de finalmente elaborar aquel conflicto antiguo. El objeto prohibido de hoy puede ser un reflejo de aquel primer gran no. Otro elemento crucial para entendermos la seducción de lo prohibido, es el inmenso poder de nuestra vida interior.
de nuestra capacidad de fantasear. La fantasía no es apenas un devaneo inconsecuente. Para el psicoanálisis, ella es un verdadero palco psíquico, un espacio fundamental donde nuestros deseos, especialmente los más secretos, pueden ser escenificados e intensificados. Cuando un deseo es marcado por la prohibición, la fantasía puede volverse el lugar privilegiado donde los límites son testados, donde la transgresión es vivida en pensamiento, con toda la carga de excitación que eso puede traer. Es en la fantasía que podemos imaginar los escenarios más osados, las consecuencias más dramáticas, el placer más intenso de aquello que, en la realidad, tal vez nunca nos atreviésemos a buscar. Ese ensayo mental puede por sí solo ser extremadamente excitante. La fantasía, en ese sentido, no apenas refleja el deseo por lo prohibido, ella activamente lo construye y lo alimenta. Ella puede sazonar el objeto o la situación prohibida con una aura de misterio, de peligro, de aventura, volviéndolos aún más irresistibles para nuestro inconsciente. Lo que imaginamos sobre lo prohibido muchas veces es más potente que lo prohibido en sí, y es la fantasía que da esa potencia. Y llegamos a una de las combinaciones más intrigantes de nuestra vida psíquica. La compleja y frecuentemente ambigua danza entre la culpa, la excitación y la atracción por el peligro. Cuando nos sentimos atraídos por un deseo prohibido, es común que, junto con el impulso deseante, surja también la anticipación de la culpa o el propio sentimiento de culpa por estarmos queriendo algo errado. Paradójicamente, para algunas personas, y en ciertas dinámicas inconscientes, esa propia culpa, o la tensión que ella genera, puede acabar por aumentar la excitación. Es como si la inminencia de la punición, o la sensación de estar haciendo algo arriesgado, adicionase un tempero especial al deseo, volviéndolo aún más vibrante. Esa búsqueda por el frío en la barriga, que lo prohibido puede ofrecer, esa mezcla de miedo, culpa y excitación, puede volverse un ciclo vicioso. La transgresión genera culpa. La culpa pide punición, o más transgresión para justificar la culpa, y la excitación del peligro alimenta el deseo. Es una dinámica compleja donde el sufrimiento y un tipo particular de placer se encuentran de una forma que puede ser difícil de desatar, prendiendo el sujeto en repeticiones dolorosas. Exploramos las configuraciones inconscientes que nos jalan hacia lo prohibido. Frente a esto, ¿estamos fadados a ser juguetes de esa dinámica? ¿O podemos construir una relación más consciente con esos deseos? El psicoanálisis sugiere que sí. El primer paso es reconocer esa atracción en nosotros, sin moralismos fáciles. Admitir que ella existe y tiene una lógica interna, para más allá de la simple falta de vergüenza o debilidad. Reconocida la atracción, podemos cuestionar la prohibición. ¿De dónde viene esa regla que vuelve tal deseo prohibido para mí? ¿Es una ley externa concreta, vital para la convivencia? ¿O sería un reflejo de una norma familiar antigua, un mandato severo de mi superego que hoy tal vez ya no encuentre más tanto sentido práctico en mi vida adulta? Discernir el origen de la interdicción es un paso libertador para nuestra conciencia. En paralelo, es crucial investigar lo que ese deseo específico, por lo prohibido realmente busca, para más allá de la simple emoción de la transgresión. Habrá por detrás de ese impulso una necesidad más profunda y tal vez legítima que no está encontrando otros canales de expresión. Podría ser un anhelo por más libertad, por reconocimiento, por vivacidad, o incluso una tentativa inconsciente de reparar una antigua herida emocional. Lo prohibido, muchas veces, es apenas el embalaje de algo mucho más significativo para nuestra alma. Esos importantes cuestionamientos abren camino para un tercer movimiento esencial: la diferenciación entre la elaboración psíquica y la simple actuación impulsiva del deseo. Es fundamental que creemos un espacio interno, y cuando necesario, un espacio terapéutico seguro como el del análisis, para que podamos pensar sobre esos deseos. Es preciso reflexionar sobre sus orígenes complejos en nuestra historia, sobre las fantasías que los acompañan, y sobre los miedos que ellos también pueden despertar. En vez de apenas actuar impulsivamente en la dirección de la transgresión, lo que muchas veces nos aprisiona en ciclos repetitivos de excitación seguida de culpa, o de reprimir esos deseos con aún más fuerza, lo que genera sufrimiento, la propuesta es buscar significados. Es intentar entender lo que esa atracción por lo prohibido nos dice sobre nosotros mismos, para entonces encontrar caminos más conscientes para nuestra energía deseante. Nuestra exploración de hoy sobre la intensa fascinación que lo prohibido puede ejercer sobre nosotros, reveló un universo de complejas, y por veces, sorprendentes dinámicas internas.
Vimos cómo la propia ley, al imponer un límite, puede paradójicamente instigar el deseo, y cómo nuestro superego, nuestras fantasías más secretas y las marcas de nuestra historia infantil, van formando la compleja configuración de esa atracción muchas veces irresistible por aquello que nos es negado. Es una invitación constante a mirar hacia adentro. Comprender esos mecanismos psíquicos, no obstante, no es, de forma alguna, una invitación a la transgresión inconsecuente o a la simple satisfacción de todos los impulsos. Por el contrario, es una puerta que se abre para una libertad más genuina y responsable. La libertad de sermos más conscientes de nuestros impulsos, de cuestionarnos con más claridad las prohibiciones que nos habitan, y de que hagamos elecciones que estén verdaderamente alineadas con quien realmente somos, para más allá del simple encantamiento por lo interdito. La verdadera autonomía nace de ese conocimiento de sí. Y usted, a lo largo de esta nuestra conversación aquí en Más allá del inconsciente, ¿ya se percibió intensamente atraído o atraída por un deseo prohibido en su vida? ¿Cómo esta reflexión de hoy se conecta con su experiencia personal y con sus propias interrogaciones? Cuente para nosotros aquí en los comentarios. Su compartición es siempre muy bienvenida y enriquece nuestra comunidad de aprendizaje. Si este contenido te tocó, dale like, inscríbete y comparte con quien necesita oír eso. Hasta la próxima.